Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar de uno de los eventos diplomáticos más importantes de los últimos tiempos, la primera cumbre trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022. Por primera vez en casi 4 años de guerra, delegaciones de los 3 países se sentaron en la misma mesa para discutir directamente cómo poner fin al conflicto. Y el lugar elegido fue Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, que actuó como anfitrión neutral. La reunión duró 2 días, el 23 y 24 de enero de 2026, y fue mediada por Estados Unidos. Los representantes clave fueron, por parte de Estados Unidos, los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, junto con otros funcionarios. Por Ucrania, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umerov. Por Rusia, el jefe de inteligencia militar, Igor Kostyukov. Los temas principales fueron concesiones territoriales, especialmente en el Donbass, garantías de seguridad, un posible alto el fuego y parámetros para una paz duradera. Aunque no se firmó ningún acuerdo concreto y las conversaciones terminaron sin un gran avance, todas las partes describieron las pláticas como constructivas, productivas y con un ambiente muy positivo. Zelensky lo llamó un paso positivo y un posible avance hacia el fin de la guerra, mientras que funcionarios estadounidenses destacaron que fue un gran paso adelante. Incluso acordaron continuar con una segunda ronda el próximo fin de semana, el 1 de febrero, otra vez en Abu Dhabi. Esto llega después de contactos bilaterales recientes. Trump se reunió con Zelensky en Davos hace unos días, y hubo encuentros de enviados estadounidenses con Putin en Moscú. ¿Significa esto que estamos cerca de la paz? Aún hay mucho camino por recorrer, con ataques rusos continuos y demandas territoriales firmes de Moscú, pero por primera vez en mucho tiempo, hay diálogo directo entre las 3 potencias clave. La reunión que también en el marco del Foro Económico de Davos mantuvieron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. No había hasta ayer confirmación de la llegada de Zelensky. Sí, Trump había dicho voy a reunirme con él. Y lo importante no es solo la reunión y las conclusiones de lo que allí ha sucedido, porque de hecho ambos mandatarios hablaron de que fue una buena reunión y que incluso se dio un paso más en la búsqueda de la paz y de la resolución de la guerra, sino lo que abrieron como puerta hacia lo que va a suceder a finales de esta semana. Sí, y también teniendo en cuenta que estaban los enviados especiales, ¿no? Dijo, creo que Steve por Witkoff y Jared Kushner, como el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, todos hablamos de una cuestión que es la más difícil y aún no está resuelta. Pienso que en las reuniones trilaterales puede que las partes presenten la una a la otra sus propuestas. Todo gira en torno al territorio. Ese es el tema puntual. Exactamente, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla tiene que ver también con lo que ha sido la reunión de los enviados del gobierno de los Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, muy activos ambos, que han sido recibidos por Vladimir Putin, el presidente ruso, donde básicamente Andrés, y esto lo planteaba recién Ornella cuando les contaba las declaraciones de Zelensky en torno a lo que se viene, la discusión por la cesión del territorio, ¿no? La región del Donbass y los encuentros que van a realizarse en Emiratos Árabes Unidos a partir del próximo, de mañana, a partir del próximo viernes. Sí. Sí, bueno, allí estamos viendo... Decía que exactamente un Zelensky que al menos todo lo que ha trascendido y se deja trascender no está dispuesto, al menos hasta ahora, a ceder los territorios. Ya no estamos hablando de la anexada Crimea, sino buena parte del Donbass, que Rusia reclama de manera total. Y al menos hasta ahora Zelensky no está dispuesto a ceder. Este es el principal punto de desacuerdo, pero también Zelensky se está viendo con una realidad que tiene que ver con el campo de batalla, y es que Rusia ha consolidado su situación en todos los frentes de batalla, y el temor, y esto sí sería una catástrofe para el presidente Zelensky, es que termine colapsando el ejército ucraniano. Sí, y además ha sido interesante la postura de Zelensky en este contexto mientras se producía esta reunión que seguimos viendo en pantalla, ¿no? Porque también hay que mirar lo importante de este encuentro, Steve Witkoff y Jared Kushner,
que han pasado por el Foro Económico de Davos. De hecho, Steve Witkoff dio una entrevista muy reveladora sobre los próximos pasos en la tarea que le ha encomendado el presidente de los Estados Unidos. Pero mientras esto sucede, se lo vio particularmente crítico al presidente ucraniano de Europa. Sí. Él viene reclamando hace mucho tiempo la cohesión europea en la asistencia de seguridad para Ucrania, Sí. y que la discusión, en definitiva, no es una amenaza de Rusia sobre el territorio ucraniano, sino una amenaza rusa sobre todo el continente, y que Europa debe seguir dando muestras muy claras de esa cohesión a los fines de defender su propio territorio. Ha sido crítico de la dispersión europea, y sobre todo ha vuelto a poner énfasis, probablemente eso responda a su reunión con Trump, en la necesidad imperiosa de que Estados Unidos sea el garante de seguridad. Sí. Dijo, sin Estados Unidos es imposible que haya garantías de seguridad en Europa. De hecho, Sebastián Ornella, ayer informábamos que una de las posibilidades de que Zelensky no viajase justamente a Davos era porque él quería ciertas garantías de un documento de apoyo explícito de Europa para con Ucrania, y el compromiso de acercar más material bélico. Bueno, un hecho que no ocurrió. Sin embargo, Zelensky viajó para la reunión con Donald Trump en el día de hoy. Sí, y vamos a poner el foco en ese encuentro que mantuvo también con los enviados especiales, y con un tema central, la cuestión del Donbass, ¿no? Sí. Y este punto que es clave ante lo que pueda llegar a pasar a futuro, un posible entendimiento, porque recordemos que Ucrania no va a ceder los territorios que exige Rusia. Por eso seguimos hablando de esta cuestión que es central. No solamente eso, sino también las garantías de seguridad. De allí la importancia de la reunión que refiere Zelensky, ¿no? La importancia del encuentro en Emiratos Árabes Unidos, eso que estábamos contando en torno a la presencia de los enviados de los Estados Unidos, la presencia de enviados ucranianos, y por supuesto también el viaje de los representantes del gobierno ruso, en un contexto en donde para Ucrania las dificultades se acumulan, se apilan, entre ellas no solo lo que ha generado la destrucción de su propio territorio y todos los inconvenientes que eso le está provocando, entre los que se destacan en este momento puntual, la cuestión energética. No vamos a compartir, Sí. a propósito de ello, una nota en relación a lo que están anunciando la propia empresa de energía ucraniana desde el Foro Económico de Davos. En vísperas de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúna con su homólogo estadounidense Donald Trump en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos, Rusia continuó con sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana. El miércoles, unos 4.000 edificios de Kiev se encontraban sin calefacción, y casi el 60% de la capital ucraniana se quedó sin electricidad. El director ejecutivo del mayor proveedor de energía de Ucrania, Maxim Timchenko, se encuentra en Davos y ha hablado con Euronews de la importancia de un alto el fuego energético. We passed 3 winters and we will pass 4th winter during the war. But the question is, at what price? At what level of sufferings of our people? So, situation extremely difficult. We need support, we need help, and that's the reason why we have a lot of meetings here with energy companies and with other stakeholders who can support us in this emergency situation. And now we are in survival mode. Actually we live in every day, every week to go through this winter season. Timchenko también instó a otros países a que vean a Ucrania como un ejemplo de lo importante que es proteger la infraestructura energética. Los bombardeos rusos han afectado a centrales y subestaciones eléctricas, y la adquisición de nuevos equipos puede llevar meses. This level of destruction's never been seen for the energy system as we have in Ukraine, not in the modern history. That's why it's difficult to understand, not even general public, but even for energy specialists, for CEOs. Today in the morning I have meeting with CEOs of the global largest energy companies, and I was telling, this is the situation in Ukraine, and you need to start thinking now how you can protect your critical infrastructure, how you can protect your power stations, because situation is such an vulnerable in the world.
Con temperaturas que bajan hasta los 20 grados bajo cero en Kiev, Ucrania está viviendo uno de los inviernos más fríos en años, lo que agrava las penurias de los ucranianos tras casi 4 años de conflicto. Y por esto que estábamos viendo recién, la crisis energética que atraviesa Ucrania, los constantes ataques y el objetivo central que son esas redes, las redes energéticas, es que los ciudadanos, puntualmente de Leópolis, han tenido que recurrir a sistemas que, bueno, ya habían dejado de lado, ¿no?, para poder calefaccionarse, como por ejemplo las viejas estufas de azulejos que recuperaron un papel central ahora. Sí, que además tienen, Andrés, la utilización de la leña, lisa y llanamente. Han tenido que recurrir a la leña para poder calefaccionar esas estufas de azulejo que reflejan después y sostienen. Allí vemos un claro ejemplo, ¿no? Estamos viendo la imagen de la leña en las estufas de azulejo, que son las que conservan la temperatura y permiten calefaccionar sin la asistencia eléctrica. Sí, esto habla claramente de la crisis energética por la que pasa Ucrania, la estrategia de Vladimir Putin de seguir atacando la infraestructura energética ucraniana, que le está dando resultados. ¿Pero por qué? Porque esto que estamos observando tiene impacto directo no solo en el frío que pasa la población, sino en el mal humor que de los ucranianos para con su presidente, porque están cada vez peor los ucranianos. Cada año están pasando por situaciones peores, con 10, 15, 18 o 20 grados bajo cero, como hizo ayer. Son de los inviernos más crudos que les está tocando vivir a Ucrania. Y esto ocurre también en el campo de batalla. Permítanme decirles que, por ejemplo, el presidente Donald Trump dijo que hay que llegar rápidamente a un acuerdo porque en los últimos tiempos murieron 30.000 hombres en el campo de batalla. Y lo único positivo dentro de todo este panorama dramático es que los meteorólogos indicaron que las temperaturas que están siendo muy bajas, como vos decías, Andrés, bueno, comenzarán a aumentar en los próximos días. Son muy pintorescas esas estufas de azulejos, pero para otro contexto, ¿no? No para este que están viviendo los ucranianos, que no tienen otra opción que calefaccionarse de esa manera. Ya de todas formas, se está pensando en la posguerra, y si lo dice el enviado especial de los Estados Unidos, Steve Witkoff, uno presume que puede llegar a tener información adicional que obviamente nosotros no tenemos, para asegurar que están pensando en un área de libre comercio en Ucrania sin aranceles cuando la guerra termine. ¿Sabrá algo más Steve Witkoff, Andrés, en torno a por qué está hablando de la posibilidad de ir hacia un acuerdo de libre comercio cuando la guerra todavía no terminó? Sí, es muy posible que sepa algo más, que algo más se está negociando, y si les parece, avanzamos con la información en la siguiente nota. En Davos se ha celebrado una reunión sobre el futuro de Ucrania al margen del Foro Económico Mundial. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmó que el presidente Donald Trump está considerando crear una zona libre de aranceles para Ucrania. En la reunión participó el secretario general de la OTAN y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. The president has talked about a tariff-free zone from Ukraine that I think would be game-changing. You'll see industry move into that area in a huge way. Imagine you get to outcompete because you're not paying tariffs and sending goods into the United States. Witkoff anunció para las siguientes horas su viaje a Moscú y a Abu Dhabi. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló por su lado que la UE tiene previsto liberar fondos para la defensa de Ucrania. And he is pushing with Steve Witkoff, with Jared Kushner, with Marco Rubio, endlessly, of course with help from many Europeans, Jonathan Power, I see here, and so many others in this room, working day in, day out to get the Ukraine issue solved, to get the war brought to an end, a sustainable end, where Russia will never ever try to attack again. Rutte añadió que aunque la UE tiene previsto liberar fondos para Kiev, esos esfuerzos no darán frutos de inmediato, pues Rusia sigue lanzando ataques diarios contra Ucrania.
Y hablemos ahora de la incautación de un buque petrolero de la presunta flota fantasma que en Rusia tiene diseminado por distintos mares del mundo. En esta oportunidad, la captura del buque ha sido hecha por Francia. Sí, exactamente, por la Marina francesa y en el mar Mediterráneo. Esta operación se llevó a cabo con el apoyo de varios de nuestros aliados. Se realizó en pleno cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto lo dijo el presidente francés Emmanuel Macron cuando confirmaba la incautación de este buque petrolero ruso allí en el Mediterráneo, que forma parte de la llamada flota fantasma rusa. Andrés. Sí, efectivamente. Esto ha ocurrido en las últimas horas. Lo ha reconocido el gobierno francés y que ha dicho además que no va a permitir que esto siga ocurriendo y que va a hacer cumplir a rajatabla cada una de las sanciones que el bloque europeo ha impuesto por esta situación. Bueno, es lo mismo o muy parecido a lo que hemos relatado recientemente en el Mar Caribe, ¿no? Con los buques sancionados del petróleo venezolano, la utilización de las flotas fantasmas. De hecho, Estados Unidos en su momento también incautó un buque petrolero de la flota fantasma rusa. De hecho, lo comentábamos aquí, el propio gobierno ruso le había agradecido al de los Estados Unidos haber liberado a los tripulantes de esa embarcación. Pero el petróleo sancionado es un petróleo que se sigue vendiendo y del que se aprovechan grandes consumidores de petróleo. Básicamente China, ¿no? Es el principal comprador de ese petróleo a un precio diferencial.